Estaba calentando mi triste almuerzo en el microondas, espinacas medio marchitas y lo que fuera que pasara por pollo en la cafetería, cuando escuché risas al final del pasillo. El tipo de risa que te hace picar la piel. Esa risa falsa y performativa de gente rica e importante. Me incliné lo suficiente para ver a través de las paredes de cristal de la suite ejecutiva, y ahí estaban. Miles Granger, en todo su esplendor de catálogo de J. Crew, girando en mi silla, con los pies sobre mi escritorio, y su padre, el CEO, dándole palmadas en la espalda como si acabara de descubrir la penicilina. Este espacio tiene mejor luz. Me lo quedo, dijo Miles, señalando directamente hacia mi oficina de esquina como si fuera una maldita cabaña de playa y no el lugar donde había pasado 7 años convirtiéndolo en la torre de control silenciosa de Veridian Systems. Lo que Miles no sabía, lo que nadie en esa empresa sabía, era que acababa de firmar su propia sentencia de muerte corporativa. Y yo, Isabel Cruz, estaba a punto de enseñarles una lección que jamás olvidarían. No me estremecí. No irrumpí en la sala ni monté una escena. Solo me quedé mirando a través del cristal, observando cómo Miles hojeaba un informe que yo había escrito el trimestre pasado como si fuera un manual de ensamblaje de IKEA, y tranquilamente tiré mi tenedor a la basura. El CEO captó mi mirada al pasar. No saludó, no parpadeó, solo se dio la vuelta y comenzó a hablar sobre vuelos a Aspen. Si ya estás apretando los dientes, tómate 2 segundos y dale like al video porque, al parecer, el 97% de la gente escucha historias como la mía y olvida apoyar al equipo que las trae. Y créeme, esta querrás escuchar cómo termina. A la mañana siguiente, una nota adhesiva verde lima estaba pegada en mi monitor. Te hemos reasignado a un horario híbrido efectivo inmediatamente. Sin firma. Sin memo de recursos humanos. Solo un aviso de desalojo apenas disimulado. Me senté allí unos minutos, el tiempo suficiente para ver a Miles entrar con un café espumoso de calabaza, hacerme un saludo con pistolas de dedos como algún influencer corporativo de TikTok, y lanzar su mochila North Face en la silla en la que prácticamente había vivido durante una década. Así que empaqué una caja. Sin fanfarria, sin lágrimas. Bajé la Polaroid de mi perro, desenchufé mi monitor dual, dejé las carpetas de adquisiciones en el estante, de todos modos, él no sabría qué hacer con ellas, y salí. Lo que nadie en Veridian comprendía, ni Miles, ni su padre, ni una sola persona legal, era que mi oficina no era solo un espacio con luz decente y una ventana orientada al oeste. Esa habitación era el nodo de acceso central para cada proveedor activo que teníamos bajo acuerdos de confidencialidad. Cada auditoría de cumplimiento que estábamos programados para renovar este trimestre. Cada herramienta de gobernanza en tiempo real integrada a través de nuestra columna vertebral SaaS. Y aquí está el truco. Ni siquiera era propiedad de Veridian. Hace 4 años, cuando nuestros sistemas de riesgo de proveedores se estaban desmoronando bajo una serie apresurada de adquisiciones, propuse una solución externa. Manejaría toda la columna vertebral de cumplimiento a través de mi propia LLC. Sentinel Compliance Solutions. Más ágil. Mejor cobertura de auditoría. Menos cuellos de botella internos. Lo aprobaron en 2 reuniones y me dieron autonomía completa. ¿Por qué? Porque nadie más quería lidiar con las pesadillas de licencias y los flujos de trabajo regulatorios. Estaban felices de arrojárselo a la señora de infraestructura y olvidarse del asunto. Así que cuando dejé esa habitación, no solo dejé una silla y un escritorio. Dejé atrás el nodo de acceso a un cel de cumplimiento completamente integrado arrendado a través de Sentinel, personalmente encriptado, personalmente administrado, y definitivamente no parte de la infraestructura directa de Veridian. Miles no sabía nada de eso. Solo quería la vista. Ellos vieron a una mujer tranquila en un rol tranquilo y pensaron, simplemente se sentará tranquila en otro lugar. Pero la cosa con la infraestructura es esta. Cuando desconectas el terminal equivocado, todo el maldito sistema comienza a sudar. Y para el día 3, ya estaban sudando. El día después de que Miles tomara mi oficina como si estuviera reclamando una mejora de habitación de hotel, comencé a trabajar desde casa permanentemente. No hubo gran despedida. Ningún enfrentamiento dramático con recursos humanos. Solo el clic silencioso de mi monitor apagándose y el sonido de su altavoz Bluetooth cobrando vida mientras me iba. Ya estaba reproduciendo beats lofi como si pensara que había inventado la productividad. La nota adhesiva todavía estaba en mi escritorio cuando me fui.
Sin encabezado, sin explicación. Solo un garabato. Ha sido reasignada a híbrido efectivo inmediatamente. Como si alguien estuviera avergonzado de ser dueño de la decisión, pero no lo suficiente como para no hacerla. Así es como operan en Veridian. Si eres ruidoso y mediocre con un apellido famoso, obtienes un título. Si eres tranquila y esencial, te mueven como muebles. Conduje a casa en silencio. Ni siquiera encendí la radio. Solo dejé que el zumbido de la autopista me recordara que nadie allí realmente entendía cuán frágiles eran sus sistemas, o cuánto dependían de las manos invisibles manteniéndolo todo en pie. Para cuando llegué a mi departamento, ya había activado el nodo de respaldo. Verás, cuando propuse Sentinel hace 4 años, no solo les ofrecí un servicio. Les ofrecí resiliencia. Cada relación activa con proveedores, registros de cumplimiento ISO, exportaciones SOCU, renovaciones de licencias de terceros, incluso el enrutamiento de la línea directa de ética, todo canalizado a través de un terminal administrado alojado en el sitio en Veridian. Ese terminal era mío. El stack de software, mío. Las claves de encriptación registradas al fideicomiso privado de Sentinel. Claro, pagaban la retención mensual, pero el acuerdo legal era cristalino. El nodo no podía ser movido, reasignado o alterado sin consentimiento por escrito de ambas partes. ¿Y adivina a quién nunca consultaron? Cuando Miles decidió que le gustaba mi ventana orientada al oeste mejor que su cueva de startup al otro lado del pasillo, pensaron que híbrido significaba que flotaría de un lado a otro como una consultora de guardia. No se dieron cuenta de que me había ido. El jueves, un junior de operaciones me hizo ping. Oye, pregunta rápida. ¿Sabes por qué la consola de proveedores no está cargando? Lo ignoré. Un par de horas después, el mismo chico dejó un seguimiento. Miles preguntó si podrías enviar las nuevas certificaciones de cumplimiento. Las necesitamos para la actualización trimestral. No respondí, porque no había nuevas certificaciones. El flujo de trabajo de exportación que estaban buscando estaba vinculado directamente a la consola de Sentinel, encriptado, programado y activado desde el terminal que desconectaron. En el momento en que dejé esa oficina, patearon el enchufe de su propio sistema de ventilación. Silenciosamente. Sin saberlo. Y ahora estaban allí parados, jadeando, tratando de averiguar por qué el aire olía a humo. A las 5:47 de la tarde, el CEO me envió un correo directamente. Asunto. Favor rápido. Hola. Miles mencionó algunos inconvenientes al acceder a tu configuración anterior. ¿Podemos obtener acceso de credenciales a la estación de trabajo? Aprecio la ayuda. Me quedé mirándolo por un momento. Luego escribí exactamente una oración. Esa estación de trabajo no es propiedad de Veridian. Es un activo de Sentinel Employee Solutions, según nuestro acuerdo de licencia. Sin carita sonriente. Sin lenguaje suavizante. Solo la verdad. Y luego cerré sesión. Sin pánico, sin rabia, solo silencio. Porque ya había redirigido la transmisión de control a mi servidor doméstico. Mismo handshake, mismos registros, misma supervisión. Solo que sin acceso para ellos. A menos, por supuesto, que quisieran sentarse, revisar el contrato y comenzar a tomar las cosas en serio. Pero ambos sabíamos que no lo harían. Todavía no. Todavía pensaban que estaba fanfarroneando. Todavía pensaban que esto era sobre una oficina. Para el tercer día, las plantas de mi oficina en casa se veían más saludables que el equipo ejecutivo en Veridian. Comenzó con un perezoso mensaje de Slack de Cory en operaciones. Era uno de los únicos que alguna vez me trató como algo más que una pulsadora de botones. Su mensaje apareció a las 11:42 de la mañana. Oye, pregunta rápida. ¿Puedes reactivar la consola de proveedores? Miles dice que no puede encontrar los registros de cumplimiento en ninguna parte. Tal vez el sistema antiguo necesita un reinicio. Lo leí 2 veces. Una vez por las palabras, una vez por el insulto. Sistema antiguo. No respondí. ¿Qué se suponía que dijera? Claro, déjame simplemente dar acceso a una consola que construí, licencié y aseguré bajo una entidad privada que todos ustedes dejaron de respetar en el segundo en que el nepotismo atravesó la puerta. ¿Correcto? No era su becaria. No era su chica de IT.
Era la columna vertebral de infraestructura que acababan de intentar arrancar de un sistema vivo. Y ahora estaban sorprendidos de que no estuviera caminando más. A las 2:30 de la tarde, el pipeline SOC 2 falló. Lo sé porque me hizo ping a mí, no a ellos. A las 3:07, alguien de legal abrió el acuerdo de Sentinel en nuestra carpeta compartida de Dropbox. Todavía tenía las notificaciones activadas. A las 4:18, Miles publicó un muy profesional aviso en el canal de cumplimiento diciendo que estaban ajustando flujos de búsqueda internos debido a algunos problemas heredados. Problemas heredados. Dios me ayude. Y luego, a las 5:47 de la tarde, el CEO finalmente me envió un correo. Asunto: solicitud de acceso. Hola. Miles mencionó que hay una conexión a tu antiguo terminal que está impidiendo algo de acceso. ¿Podríamos por favor obtener las credenciales de la estación de trabajo para el flujo de trabajo de auditoría? Gracias por tu apoyo. Sin hola. Sin espero que estés bien. Solo ese tono corporativo plano y estéril que usan cuando todavía piensan que están a cargo. Respondí 5 minutos después. Hola. La estación de trabajo en cuestión no es propiedad de Veridian. Es una interfaz de Sentinel Compliance Solutions, regida bajo las disposiciones de alojamiento de proveedores en nuestro acuerdo. Todas las solicitudes de acceso o modificación deben enviarse a través del proceso autorizado de enlace de proveedores de Sentinel, como se describe en el anexo de saludos. Mi nombre. Y luego cerré la laptop. Me preparé un té. Dejé que el sonido de la nada llenara la habitación. Porque esa respuesta no era solo un correo. Era un espejo sostenido justo frente a sus caras arrogantes y descuidadas. Por primera vez, tuvieron que verlo. Yo no era parte de la máquina. Yo era la máquina. Y me habían echado del edificio pensando que dejaría mi poder atrás. No tenían idea de cuán profundo corría el sistema a través de mí. Cada token de proveedor. Cada rotación de certificados. Cada soquete encriptado enrutando a través de registros de cumplimiento de terceros. Todos vivían en el marco sellado de Sentinel. Mi marco. No algún panel de plug and play al que pudieran aplicar un restablecimiento de contraseña. Y ahora su pipeline completo estaba silencioso. No roto. Solo inalcanzable. Me imaginé a Miles sentado en esa oficina, golpeando un panel congelado, preguntándose por qué no salían exportaciones de informes. Tal vez incluso tocando el monitor como si eso fuera a hacer algo. Probablemente pensó que el sistema necesitaba un reinicio. Lo que necesitaba era yo. Pero me había ido. No despedida. Ni siquiera enojada. Solo terminada. Dieron mi silla como si no significara nada. Ahora estaban comenzando a entender lo que venía con ella. Hace 4 años, Veridian se estaba ahogando en señales rojas. El cumplimiento de proveedores se estaba derrumbando bajo el peso de su propia negligencia. Auditorías fallidas. Da vencidos. Rastros de datos ilegibles. La Junta quería tiempos de respuesta más rápidos. Legal quería menos responsabilidad. Y los ejecutivos solo querían que alguien más se ocupara de ello. Así que levanté la mano. No para salvarlos, sino para construir algo que no pudieran arruinar sin arruinarme a mí primero. Propuse una reestructuración completa. Externalizaríamos la infraestructura de cumplimiento a través de mi LLC, Sentinel Compliance Solutions, para que Veridian pudiera mantenerse ágil sin arriesgarse a multas de no cumplimiento. Yo manejaría licencias de terceros, integración de firewall y continuidad de flujo de auditoría. Ellos retendrían un acuerdo de proveedor limpio. Y yo retendría la autoridad legal sobre el nodo de control. Legal revisó el paquete. Le dio luz verde estándar y lo archivó sin pensarlo 2 veces. El CEO lo firmó él mismo después de bromear, mientras mantenga a los auditores fuera de mi espalda. Y lo hizo. Sentinel funcionó silenciosamente en segundo plano durante 4 años sólidos. Nunca una revisión fallida. Nunca una exportación faltante. El terminal en mi oficina, esa elegante pequeña estación de trabajo que pensaron que era solo un adorno de escritorio, era la puerta de enlace. No una puerta de enlace. La puerta de enlace. Cada auditoría marcada se enrutaba a través de ese nodo. Cada handshake de proveedor pasaba a través de la clave de encriptación de Sentinel vinculada a ese stack de hardware específico en esa ubicación específica. Y en medio de todo,
La sección 5.3b, escondida a mitad del acuerdo de alojamiento de proveedores. Sin negrita, sin cursiva, solo esperando. La reubicación física del nodo de acceso constituye incumplimiento a menos que sea autorizada por escrito por el proveedor. Oración simple. Consecuencia masiva. Y nadie se había molestado en leer más allá de la página de firmas. Quiero decir, ¿por qué lo harían? Era mi contrato, mi software, mi responsabilidad. Todo lo que tenían que hacer era dejarme sentada en esa maldita habitación y mantener las luces encendidas. Pero luego Miles entró y decidió que quería mejor iluminación. Y el CEO, jugando a papá Barbox, se lo permitió. Sin pensar nunca que esa oficina no era solo un beneficio. Era un nodo crítico de infraestructura. En el momento en que fui reasignada, esa cláusula se activó. Técnicamente, les daba 10 días para notificar a Sentinel y enviar una solicitud de reubicación. Pero como nunca me notificaron en absoluto, sin correo, sin formulario, solo esa nota adhesiva pasivo-agresiva, la ventana se cerró antes de que se dieran cuenta de que estaba abierta. Y ahora, cada día que se detuvieron, la tarifa de penalización se acumulaba silenciosamente. Penalizaciones. Retrasos de auditoría. Tarifas de interrupción del servicio. Todo delineado claramente en el apéndice C. Otra sección que saltaron. Tenía la sensación de que Legal estaba comenzando a ponerse cómodo con ese documento. Página por dolorosa página. Mientras tanto, Miles seguía paseando por la oficina, viendo sus paneles cargar en blanco y gritando a la gente que reiniciará la interfaz del túnel, que por supuesto ni siquiera estaba en el edificio más. Me lo imaginé tratando de acceder a registros de proveedores a través de un cel frontal que solo existía porque yo lo mantenía. Como si pensara que los datos simplemente comenzarían a fluir nuevamente si miraba lo suficientemente fijo. Pobre niño no sabía que el nodo de acceso tenía geolocalización habilitada. Incluso si clonara la configuración, el sistema lo rechazaría a menos que yo aprobara la nueva ubicación de firma física yo misma. Lo cual no haría. Había construido Sentinel por una razón: funcionar sin fallas, de forma segura y bajo mis términos. Y habían roto los 3. Pensaron que habían reorganizado a una empleada a híbrido. Lo que realmente hicieron fue incumplir un contrato de proveedor, perder acceso operacional y comenzar una cuenta regresiva hacia un desastre de cumplimiento. Todo por una mejor vista. Para el 5.º día, las grietas ya no eran sutiles. Veridian Systems funcionaba con apariencias. Correos pulidos, títulos de trabajo inflados, fotos de colaboración escenificadas frente a pizarras en las que nadie había escrito desde el 2.º trimestre. Pero debajo de todo eso había un backend pulsante y nervioso, atado con más integraciones de proveedores de las que cualquiera de ellos podía seguir. ¿Y adivina quién tenía las llaves de cada una de ellas? No el estratega jefe de crecimiento actualmente googleando que hacía un certificado SSL desde mi vieja silla. La primera señal roja fue la exportación SOC 2. Debía dispararse el martes por la mañana. Rutinaria. Automatizada. Sincronizada al segundo. Pero no se activó. Miles envió un alegre Slack a operaciones. ¿Alguna idea de por qué nuestra exportación no ha llegado a la carpeta NAS todavía? Tal vez solo necesite un reinicio. No era un reinicio. La exportación automatizada dependía de un activador preautenticado que se ejecutaba a través de la consola central, un activador que solo se activaba desde una IP específica. La que desconectaron cuando me desalojaron. Luego vinieron los informes de atestación de proveedores. Veridian tenía 8 proveedores de alto riesgo, todos los cuales requerían verificaciones de cumplimiento mensuales. Normalmente, un clic en la consola y Sentinel extraía atestaciones en vivo del nodo de cumplimiento de cada proveedor. Fluido. Auditable. Verificado. Ahora, esa consola bien podría haber sido un documento de Word en blanco. Incluso la línea directa de ética interna, ya sabes, la que a Veridian le encantaba presumir en su página acerca de, estaba caída. Solía enrutarse a través de un iframe seguro alojado por el entorno en la nube de mi LLC. Pero sin el intercambio de claves correcto, se predeterminaba a una redirección genérica sin salida. Alguien de recursos humanos presentó un ticket porque todo lo que veían era un cuadro gris que decía, este recurso ya no está disponible. Para el jueves,
El canal de Slack de solo emergencias de IT estaba encendido como Times Square. Un ingeniero publicó: ¿alguien más está viendo fallas de red al intentar alcanzar el portal de registros de auditoría? Otro intervino: la consola central no acepta credenciales. Ni siquiera puedo hacer ping al nodo antiguo. Y luego, porque el pánico siempre encuentra a la persona más despistada para seguir, Miles autorizó un reinicio completo del sistema. Borró credenciales en caché. Restableció prioridades su VPN. Intentó restablecer derechos de administrador a un cel que no entendía. Era como ver a un niño pequeño hacer un berrinche en los controles de un 747. El equipo de IT ni siquiera se molestó en endulzar el informe. Hallazgo principal: la consola central no se resuelve. El túnel de proveedores está fuera de alcance. La clave IP no coincide con la interfaz autorizada. Estado: irrecuperable sin intervención del proveedor. Ahí fue cuando comenzaron las llamadas. Legal me hizo ping 3 veces. Sin asunto, sin cuerpo, solo llámame a SAP. La CFO dejó un mensaje de voz. Sonaba tranquila, pero podía escuchar el tintineo de una copa de vino en el fondo. Como si estuviera tratando de frenar la caída libre con Cabernet y dedos cruzados. Todavía no lo habían descubierto. El túnel no se cayó. Lo desenchufaron. Y ahora la empresa entera estaba jadeando a través de un pipeline cortado, tratando de pegar con cinta adhesiva paneles que dependían de credenciales que ya no eran válidas. Sistemas que ya no estaban autorizados. Flujos de trabajo que ya no eran alcanzables. Todo. Cada falla. Cada pantalla en blanco. Cada enlace muerto. Todo se remontaba a una decisión. Miles quería una vista más bonita. Y por eso, Veridian perdió sus pulmones operacionales. Pensaron que yo simplemente mantendría el sistema vivo por lealtad. Pero la lealtad se gana. Y ellos canjearon la suya por una oficina de esquina. Para el lunes por la mañana, la palabra auditoría finalmente se había abierto camino hacia la sala de juntas. Una revisión regulatoria estaba programada en menos de 2 semanas. Nada exótico. Solo una inspección estándar de cumplimiento de terceros vinculada al stack de proveedores que habíamos escalado durante los últimos 4 años. Bajo condiciones normales, el sistema de Sentinel lo manejaba automáticamente. Habíamos construido redundancias en cada ciclo de exportación. Mecanismos de seguridad. Banderas de verificación en tiempo real. Pero con el nodo primario cortado y sin credenciales autorizadas para reingreso, Veridian tenía solo 2 opciones: arreglarlo o enfrentar penalizaciones. Y arreglarlo ya no estaba sobre la mesa. A las 9:18 de la mañana, Legal solicitó una revisión interna. No un memo. Una revisión. Como en múltiples socios de la oficina de consejo externo fueron incluidos. Uno de ellos imprimió el contrato de Sentinel y comenzó a resaltar cláusulas como si su vida dependiera de ello. El CEO, siempre la imagen del control, paseaba por la sala de conferencias descalzo, sosteniendo sus zapatos como un niño pequeño en la guardería. ¿No podemos simplemente reasignar el acceso?, preguntó, tratando de sonar seguro, como si esto fuera cuestión de restablecer una contraseña de Netflix. Uno de los analistas legales senior ni siquiera levantó la vista. Solo el proveedor registrado puede iniciar la transferencia de credenciales. El CEO hizo una pausa. Bueno, entonces contactémosla. Legal todavía no levantó la vista. Pasamos el umbral de incumplimiento el jueves. Ese fue el momento en que el bolígrafo de la CFO se resbaló de su mano. Espera, ¿qué umbral?, preguntó, repentinamente rígida. Sección 7.2 del Acuerdo de Sentinel. En caso de reubicación de hardware no autorizada o anulación administrativa, se proporcionará un periodo de gracia de 10 días calendario para remediar el incumplimiento mediante consentimiento mutuo por escrito. La falta de obtener consentimiento activa la aplicación de penalizaciones como se define en el anexo D. 10 días. No días hábiles. Días calendario. El CEO se pasó una mano por su cabello adelgazado. Bueno, todavía tenemos tiempo, ¿verdad? Legal finalmente levantó la vista. No. El reloj comenzó cuando se reasignó su nodo de acceso. Eso fue el viernes pasado por la mañana. A las 9:01 de la mañana de hoy, estamos en penalización.
Podías escuchar a la sala de juntas succionar el aire del pasillo. A las 2 de la tarde, la junta se reunió en una sesión de emergencia. Miles no fue invitado. En cambio, el director de operaciones dio una presentación sombría recorriendo las consecuencias. 4 rastros de auditoría incompletos. 2 renovaciones de proveedores no conformes. Y una exportación SOC 2 estancada ya señalada por un socio. Cada diapositiva terminaba de la misma manera. Causa raíz. Desplazamiento de nodos sin autorización. La diapositiva final era una copia escaneada de la sección 5.3b, la cláusula de incumplimiento, ampliada, resaltada. El CEO intentó descartarla. Esto es solo procesal. Ella volverá una vez que le ofrezcamos algo mejor. Pero la junta no estaba asintiendo. Porque lo que Miles había hecho no era un error de política. Era una mina terrestre contractual. Y habían saltado directamente en ella con la gracia de un desfile borracho. La CFO cerró su carpeta lentamente. ¿Quién aprobó la reasignación de la oficina? Silencio. El CEO intentó hablar, luego se detuvo. Su mano flotaba en el aire como un hombre a mitad de un estornudo. Finalmente, susurró. Fue casual. No pasamos por canales. Por supuesto que no. Porque para ellos, yo nunca había sido una proveedora. Era solo la mujer que manejaba las cosas de cumplimiento. La que no hablaba sobre la gente en las reuniones. La que no exigía equidad. Que no publicaba victorias en LinkedIn ni presionaba por títulos de VP. No me vieron. No cuando reconstruí su columna vertebral de cumplimiento. No cuando enruté un pipeline de auditoría moribundo a través de un marco personalizado. Y definitivamente no cuando dieron mi oficina al hijo del CEO sin siquiera una conversación. Pero ahora veían el contrato. Ahora me veían, no como una empleada, no como un problema, sino como la autoridad que ya no controlaban. La primera llamada llegó a las 7:41 de la mañana. La dejé sonar hasta que murió en silencio. Sin mensaje de voz. La segunda llegó a las 8:12. Miles otra vez. Esta vez dejó uno. Su voz sonaba como alguien tratando de equilibrar encanto con desesperación. Como tal vez si decía colaborar suficientes veces, yo olvidaría que tenía un abogado. Oye, solo quería, tocar base. Creo que tal vez tuvimos algunos cables cruzados con todo el asunto de la oficina. Totalmente. Mi error. Solo tratando de hacer que las cosas funcionen sin problemas otra vez. Dame una llamada de vuelta. Sí. Sonaba como un hombre todavía convencido de que esto se trataba de un espacio de estacionamiento. La tercera llamada llegó a las 9:03. Corta. Sin mensaje. Luego, finalmente, a las 9:45, el CEO envió un correo. Asunto. Reconectemos. Cuerpo. Puede que hayamos malinterpretado algunos de los términos relacionados con el marco de Sentinel. Sería útil realinearnos y asegurar valor mutuo. Feliz de programar un tiempo para reconectar y encontrar un camino colaborativo hacia adelante. No respondí. Lo reenvié a mi abogada. Ella había estado esperando. Para el mediodía, su respuesta fue entregada directamente al equipo legal de la Junta con cese al CEO y CFO. Nunca vi la cara del CEO cuando abrió el PDF, pero me gusta imaginar que fue un colapso lento. El tipo donde relees la misma línea 3 veces y todavía esperas que no diga lo que crees que dice. Extracto de la respuesta. De acuerdo con la cláusula 7.2 y el anexo del acuerdo de proveedor de Sentinel Compliance Solutions, la penalización por incumplimiento debido a desplazamiento de nodo no autorizado se ha activado basándose en la retroactividad definida por el contrato y la acumulación de tarifa diaria. La responsabilidad pendiente actual a la fecha de hoy totaliza 6.2 millones de pesos de dólares. No hubo margen de maniobra. Ninguna cláusula de disculpa. Ninguna cláusula de UPS. No nos dimos cuenta de que tu escritorio tenía una bomba nuclear de cumplimiento debajo. Solo 6.2 millones de pesos de dólares. Bloqueados. Retroactivos. Ejecutables. Para las 3 de la tarde, la Junta había votado. Miles fue colocado en suspensión inmediata pendiente de una revisión interna completa. La palabra se filtró por el edificio como agua bajo una puerta. Algunas personas intentaron enviarme mensajes de texto. Oye, ¿qué está pasando con Miles? ¿Es cierto?
¿Estás bien? No respondí esos tampoco. A la mañana siguiente, el CEO se comunicó de nuevo. No con fanfarronería esta vez. Sin calidez falsa. Solo un mensaje limpio y neutro. ¿Estarías abierta a un retorno colaborativo bajo términos revisados como una forma de reparar la relación y reconstruir la confianza? Lo llamó colaborativo. Yo sabía lo que realmente era. Querían que el daño se detuviera. Querían que el reloj de penalización se congelara. Los registros de auditoría se regeneraran. Los sistemas volvieran a la vida antes de que su ronda de financiación del cuarto trimestre se convirtiera en una autopsia. Y aquí está la cosa. No los odiaba por ello. Estaban haciendo lo que los ejecutivos desesperados siempre hacen, extenderse lo suficiente para parecer humildes sin realmente renunciar al control. Querían que yo estuviera en el edificio de nuevo, solo que no a cargo de nada. Pero ese barco había zarpado, y yo no iba a volver para ser la mujer tranquila en el rincón otra vez. Mi abogada respondió con una sola línea. En este momento, la señora Sotomayor no está explorando reintegración. Sin ira. Sin regodeo. Solo rechazo estructurado. Habían entregado mi oficina a un hombre que no sabía la diferencia entre un túnel VPN y un hilo de Slack. Ahora querían mi firma. Tendrían que conformarse con mi silencio. 3 semanas después, finalmente se rindieron a pretender. La Junta firmó un contrato de reinstalación. Silenciosamente. Sin anuncio. Sentinel fue ahora clasificada como un proveedor crítico externo, ubicada ordenadamente entre su equipo de recuperación de desastres en la nube y la empresa de ciberseguridad a la que solo llamaban después de una brecha. Mi LLC había pasado de rareza interna a necesidad externa. En papel, ya no era una ex empleada. Era infraestructura. El nuevo contrato era limpio, apretado, ejecutable. Todo lo que el viejo era, solo que ahora sabían exactamente lo que significaba cada cláusula, especialmente la que legal talló en piedra. El nodo primario de Sentinel permanecerá en su configuración original. El acceso físico, modificaciones o reubicación deben ser autorizados mediante consentimiento dual firmado del proveedor. Traducción: no lo toques. No lo muevas. Ni siquiera respires sobre él a menos que quieras otra demanda. Mientras tanto, la oficina, la que a miles le gustaba la vista, quedó vacía. La puerta de vidrio todavía tenía manchas de su último día en ella. La pantalla en la vieja estación de trabajo parpadeaba en espera silenciosa, esperando una clave que no iba a venir. No la asignaron a nadie más. No podían. Recursos Humanos propuso la idea de reutilizarla en un espacio para invitados. Legal la rechazó antes de que el memo saliera del borrador. Instalaciones sugirió quitar la placa con el nombre. Alguien de comunicaciones preguntó si al menos deberían empacar mis carpetas viejas. Nadie tocó nada. Eventualmente, Legal ordenó que la puerta se cerrara completamente. No repintada, no rebautizada. Solo cerrada. La gente comenzó a llamarla la habitación, como si nombrarla pudiera despertar algo de nuevo. Nunca volví. No por rencor. Por principio. Los sistemas estaban funcionando de nuevo. Los registros de auditoría fluían. SOC 2 había sido parcheado. Las atestaciones de proveedores restauradas. Incluso el iframe de ética estaba activo de nuevo. La consola hacía ping a mi servidor como si nada hubiera pasado. Por fuera, Veridian estaba operacional. Pero la relación, muerta. No se disculparon. Revisaron. No me invitaron de vuelta. Firmaron un contrato. Y yo estaba bien con eso. Nunca cambié la clave de acceso. Nunca quité los archivos. Ni siquiera reinicié el nodo. Porque algunas cosas no necesitan ser desmanteladas para hacer un punto. Algunas solo necesitan quedarse exactamente donde estaban. Sin tocar. Sin reconocer. E irreparables. Cada vez que alguien pasaba por esa oficina, veían el costo de la arrogancia. Y cada vez que su sistema respiraba limpiamente de nuevo, recordaban quién construyó sus pulmones. No necesitaba la placa con el nombre. El silencio era suficientemente fuerte. Cada martes a las 2 de la mañana en punto, la consola en mi oficina en casa se ilumina solo una vez. Sin alertas. Sin zumbidos. Sin efecto de sonido dramático.
Solo un parpadeo silencioso mientras el proceso encriptado de Sentinel inicia su handshake programado con los servidores de Veridian. Una sola línea se desplaza por el registro. Credencial confirmada. Flujo de auditoría activo. Eso es todo. Sin reuniones, sin hilos de Slack, sin gerentes intermedios arrogantes tratando de explicar cosas que no entienden. Solo continuidad silenciosa y precisa, firmada, certificada y enrutada desde una máquina a kilómetros de distancia de la oficina en la que ya no pongo un pie. Y cada semana, confían en ese handshake. No es opcional. No es reemplazable. No es algo que un nuevo empleado pueda googlear para resolver. El sistema funciona porque yo permito que funcione. Esa línea, flujo de auditoría activo, es el sonido de una empresa que todavía respira porque yo no desconecté el enchufe. Nunca hicieron un anuncio cuando Sentinel fue reinstalada. Nunca emitieron una disculpa. El CEO se retiró silenciosamente de las operaciones del día a día. Miles todavía está bajo revisión. Según supe, está asistiendo a un taller de liderazgo estratégico en Scottsdale y publicando fotos muy filtradas de salones de aeropuerto como si estuviera encontrándose a sí mismo. La nueva jefa de cumplimiento nunca me ha hablado directamente. Envía resúmenes trimestrales a través de canales legales. Todos son cordiales, pulidos, cuidadosamente no personales. Pero el subtexto siempre es el mismo. Todavía estamos aquí. Tú todavía estás aquí. No rompamos esto de nuevo. He pensado en desconectarlo. Solo una vez. Solo para sentir qué pasaría de su lado. Las alarmas. La lucha. La CFO maldiciendo en una corbata de seda. Pero no lo hago. Porque esto ya no se trata de venganza. Se trata de permanencia. Intentaron borrarme. Y en cambio, me integraron. Ahora vivo en el pulso de su sistema. No en su nómina. No en su organigrama. Sino en cada flujo de auditoría automatizado. En cada revisión de cumplimiento exitosa. En cada ejecutivo que duda antes de mover a alguien sin leer el contrato. Regalaron mi oficina. Perdieron el control de todo lo que venía con ella. Y cada martes a las 2 de la mañana, el sistema les recuerda, gentilmente, mecánicamente, sin fanfarria, que todavía estoy aquí. No en el edificio. Pero exactamente donde necesito estar. En el corazón mismo de su infraestructura. Inamovible. Esencial. Eterna. Y esa es la venganza más silenciosa de todas.